Muy buenos días, tengan todos y todas ustedes. De nueva cuenta, nos vemos por esta vía, que está siendo una costumbre que nos estamos adaptando de la mejor manera. Bueno, en esta serie de conferencias y actividades que tienen que ver con la actualización del Plan de Desarrollo Institucional del Sistema de Educación Media Superior, me da mucho gusto que nos acompañe Alejandro Lute, que es el subsecretario de Educación Media Superior del Gobierno del Estado de Jalisco, para ser testigo y participar en la conferencia de la doctora Silvia Ortega Salazar, a quien le agradecemos muchísimo, como siempre, todo su apoyo y su solidaridad con el sistema de educación media superior de la Universidad de Guadalajara en la conferencia que lleva el título de Elementos para la reflexión docente frente a los escenarios del ciclo escolar 2021. Como todos ustedes saben, la doctora Silvia Ortega Salazar actualmente se desempeña como asesora externa de la Dirección General del CONALEP y es miembro del Consejo Ciudadano de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Y nuevamente extiendo mi reconocimiento a nombre de toda esta comunidad. Y bueno, agradezco de nueva cuenta a Alejandro Lute, que en esta ocasión nos va a acompañar cumpliendo el rol del moderador, como moderador de esta conferencia. Y bueno, esperamos que esta conferencia sea del mayor de los provechos para todos y cada uno de las y los que nos acompañan en esta sesión. Así es que Muchísimas gracias, César. Muy buenos días a todos. Buenos días, doctora Silvia. Especialmente a mí, lo saben, me participar del sistema de educación media superior, más allá de la mentalidad en las funciones que tenemos para atender a todos los alumnos, de cursar. Más allá de eso es porque la Universidad de Guadalajara es una familia ya no tan pequeña, ¿no? Y entonces el hecho de poder participar con ustedes es siempre sentirse presentes en una pequeña familia, y más en el sistema de educación media superior, en donde he tenido la oportunidad de conocer algunos planteles, pues saber cómo hacen muy bien las cosas, hacen lo correcto, tienen esa pasión por servir, esa idea clara de comprender la relevancia que tiene el poder formar a los alumnos en esta etapa de la vida. Y ahora, consecuencia de eso, que lo pone como una muestra evidente, es este ciclo de reuniones que están teniendo a lo largo de esta semana, en concreto de ayer y hoy, en donde están ustedes en sintonía con el Consejo General Universitario en esta actualización de su plan de desarrollo institucional del CEMS. Y eso me parece que es la lógica más relevante para poder demostrar que saben en dónde tienen que poner todo el esfuerzo, porque la planeación es esa columna vertebral que tienen todas las instituciones para poder a partir de ahí desdoblar los planes de acción. El hecho de que este sea el plan de ustedes del 2019 al 2025, me parece que lo centra, pero sí ahí está, viviendo en una realidad inédita de poder dar respuesta no a lo que dice el libro, sino que lo discutan y sea lo que sí se puede aterrizar, lo que sí tienen condiciones de poder manifestar o hacer junto con los docentes y directivos cara a los alumnos y a la sociedad. Y por eso me parece muy relevante el ejercicio que hacen, de planear, de escuchar, de ver más allá. Además, esta situación de la emergencia sanitaria puso de manifiesto lo importante que eso no estaba en ningún plan de desarrollo. Entonces, de un día a la puerta, lo vivimos en la educación, tuvimos que dar una respuesta inmediata, ¿no? En menos de 24 horas, poder adecuarnos en los procesos para poder seguir ofertando este servicio de calidad que forma los mejores y siguientes jaliscienses que nosotros necesitamos poner muy en alto. Además, me parece que lo que ustedes tienen entre manos va a poder también definir cuáles son las fortalezas que tiene el sistema de educación media superior, posiblemente encontrar algunas limitaciones con el ánimo de poderlas corregir. No es negativo el hecho de encontrar limitaciones, por el contrario, ojalá las encuentren y sean sinceros para que junto con la dirección general pues puedan darle la vuelta y una vez más seguir posicionándose como el sistema de educación media superior más grande que tiene de manera autónoma el país, y eso
los han llegado ahí por ser siempre profesionales, pero eso parte de la planeación, no es un tema accidental o un tema de casualidad, es porque saben la ruta, porque la construyen, porque lo planean, ¿no? Me parece que este ejercicio les va a volver a definir a ustedes el centro, los valores que definen a esta gran institución que nos hace sentir a todos tan orgullosos en el estado de Jalisco, a la Universidad de Guadalajara. Para no extenderme, me parece que conforme la institución va creciendo, y lo hemos ido constatando a lo largo de los años, no es que los problemas crezcan, me parece que más bien las satisfacciones son mayores porque, una vez más, no se pierde de vista lo que hay que hacer y ustedes con los 173 centros educativos o planteles que tienen, a los 170,000 que tienen encomendados, me parece que en esa lógica deseosos de ver que lleguen a buen puerto con la consolidación y la actualización de este plan que tienen, ¿no? De mejora institucional. Y pues bueno, sin más, me detengo a presentar con un poco más de reconocimiento que se lo merece la doctora Silvia Ortega Salazar. Ella es doctora con especialización en población y desarrollo por la Universidad de Texas. Además, obtuvo un doctorado en educación por la Universidad de Denver. Se ha desempeñado en diversos cargos en la administración pública, siempre en el sector educativo, la subsecretaria de Educación Media Superior en el gobierno inmediato anterior, nos tocó incluso ese proceso de transición. Fue directora general del Colegio de Bachilleres, rectora de la Universidad Pedagógica Nacional, titular de la Administración Federal de los Servicios Educativos, titular de la Subsecretaría de Servicios, además de ser también rectora nacional de Asuntos Internacionales y Becas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, y rectora de la Universidad Autónoma Metropolitana. Por otro lado, también ha realizado labores como docente, investigadora, ponente, conferencista y ha colaborado en innumerables publicaciones. Actualmente, como comentaba César, el director general del sistema, se desempeña como asesora externa de la Dirección General del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, el CONALEP, y es además miembro del Consejo Ciudadano de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Doctora, bienvenida, por favor, si nos puede ilustrar con... Muchísimas gracias por pues la calidez, a pesar de esta forma remota de interacción. Me he sentido muy gratamente entre ustedes reconocida y siempre aprecio la hospitalidad de la Universidad de Guadalajara y por supuesto del gobierno del estado. Muchas gracias a Alejandro Lute por sus generosas palabras y desde luego a César acompañarlo junto con todos los colegas en este proceso que yo creo que va a tener más matices de los que habríamos esperado. Yo sé que es un proceso que se inició de tiempo atrás, esta redefinición, este redimensionamiento de un subsistema tan grande, tan importante, pero que hoy, junto con todos los demás sistemas educativos en el mundo, estará enfrentando desafíos que no tienen precedente. En esta conversación, yo quiero partir recordándoles una época de optimismo. En la segunda década del siglo XXI, decía Antonio Novoa, los maestros regresaron al centro del escenario. Lo decía con entusiasmo, con pasión, porque pasamos de estos controles de calidad, de estos diseños más formales, inspirados en las experiencias de los sectores productivos privados,
a regresar a la profesión docente. Y claro, el factor primordial, decía Novoa, y se ha demostrado, y se ha demostrado ahora con mayor intensidad, como decía Alejandro, es el maestro, el docente, que tenemos en cada una de nuestras escuelas y que no se trata de una sola figura, los docentes como los estudiantes. Y en este país, pues de enorme diversidad y contraste, también en la profesión docente viven. Este periodo de gran entusiasmo lanzó políticas docentes en las que participamos todos los que estamos en esta conversación y desde luego mis compañeros y compañeras funcionarios. Decidimos, y yo creo que con muy buena evidencia, que había que modificar los procesos de ingreso, promoción y permanencia del magisterio. Estos han sido sustituidos, como sabemos todos, en el marco de la reforma de 2019 y todos los balances muestran que no es que estuviesen mal las premisas, sí, el maestro, las maestras son un factor primordial o probablemente sí, el más importante para explicar el éxito de los estudiantes, el acceso a conocimientos y aplicaciones del conocimiento, pero no es el único factor, ni es suficiente, como también nos ha mostrado la experiencia. La implementación de las políticas docentes en aquellos balances presentó problemas de tal magnitud que hicieron inviable y también indeseable su continuidad. No obstante, de esos años y ahora en estas semanas, meses recientes, data un amplio debate, una amplia documentación sobre la profesión docente, sobre cómo se ejerce, cómo se perfecciona en las prácticas, qué identidades son las que asumen los distintos tipos. Se ha aún recientemente el tema de la autonomía, del desarrollo profesional, particularmente en los colectivos, como nos muestra las experiencias exitosas en este periodo. ¿Es este un legado? Desde el que tendremos que reimaginar, como lo está haciendo la universidad y los sistemas de vanguardia, tendremos que reimaginar la enseñanza y el aprendizaje. Sí, en el contexto de la emergencia sanitaria, pero también para el futuro. Es más, comparto cierto pesimismo de algunos autores que afirman que hay que saber educar para la emergencia porque la humanidad, creo, está pues en la dirección de sufrir más emergencias, como las ha hecho en el pasado con los huracanes, con los terremotos en este país también. Bueno, y esas son emergencias. Y ahora hay que saber educar en esos contextos y por eso tenemos que reimaginar no solo la profesión, sino los centros escolares, los sistemas, la gobernanza, el sistema educativo nacional, en fin, tendremos que reimaginar todo al mismo tiempo y con un ensamble que nos dé no solo eficacia y eficiencia, sino la capacidad de innovar, de crear, de descentralizar, de confiar en nuevos actores. Y creo que esos son los grandes retos. Pero tenemos haberes también en nuestras bolsas. Estas bolsas de talento, de reserva, de energía. Hay lecciones de hallazgos que en este periodo nos muestran reacciones comprometidas, creativas de docentes, de colectivos y de comunidades. La evidencia también nos permite identificar las preocupaciones, el desazón, el estado emocional
de los profesionales de la educación de cualquier tipo y nivel. Lo más que hay que saber mirar. La época del promedio y de lo general se acabó. Aquí somos educadores en concreto, en circunstancias en particular, y tenemos en nuestra diversidad necesidades que no son similares. Por eso la información que recabemos, las experiencias que documentemos, son de la mayor trascendencia para generar respuesta. Respuesta para cada comunidad, para cada docente, para cada uno de los alumnos en las diferencias y considerando los contextos. Esta es otra mirada. Es una mirada que en mi caso viene de la experiencia y de los errores y de la reflexión sobre los errores para poder avanzar en lo que sí es un legado importantísimo para el país, para sus jóvenes, para las familias. Este ciclo escolar 2020-2021 que estamos preparando en estas muy importantes conversaciones entre miembros de la comunidad es singular, ya es atípico y transcurrirá nuevamente, una buena parte seguro, en el confinamiento y en la emergencia. Pero en la parte positiva, es este un momento de experimentación y de innovación. ¿Para qué? Yo digo que la prioridad más alta, en el caso en general, pero en la media superior en particular, es el combate a la deserción. Es el abandono, no el que conocemos, nada más, no que se por las condiciones en las que estamos ya viviendo en estos meses y probablemente años, como algunos analistas han documentado. Sí, la deserción, pero también el bajo logro de los aprendizajes y el desinterés de los estudiantes. Colegas, esta es nuestra última oportunidad. Si no logramos retener estudiantes inspirados, autónomos, capaces, con un sentimiento de autoeficacia, ya creo que perderemos generaciones como sabemos que es posible. Hay que tomar entonces decisiones, decía Alejandro y César. Hay que saber tomar esas decisiones y estas deben estar cada vez más cercanas a los contextos, las realidades de los centros escolares, de los estudiantes y de los profesores. Por eso celebro mucho esta conversación con mis queridos amigos de la Universidad tan entrañable Autónoma de Guadalajara, de la UDG. Podemos pasar a la presentación. Voy a ir más o menos rápido para que, digamos, tengamos la oportunidad, no sé si de interacción, pero por lo menos de algunas reacciones. Quizás si nos vamos a la pantalla completa, Lolis. Eso es. Bueno, les propongo que reflexionemos de dónde venimos en el tema de la profesión docente y que veamos algo sobre los escenarios del ciclo escolar 2021, que creo que es un insumo posiblemente útil para este proceso de reconfiguración. Buenas decisiones seguramente que estará tomando el sistema de educación media superior estatal autónomo más grande del país, o sea, no es menor, 170,000 alumnos y alumnas acá centro superior. Ahora que sigue, vamos a ir más o menos. Entonces hablemos de algo de las políticas docentes, de los aprendizajes que hemos ido identificando, nos hemos dedicado. Esta vez he tenido el privilegio de no tener que operar, sino de poder observar y documentar en la emergencia, y hablemos también de un regreso exitoso.
La que sigue. Bueno, entonces, esto de las políticas docentes, esto de lo que hablaba Antonio Novoa y la literatura que después se generó, proliferó, de la que vamos a hablar un poco, responde a un marco social que se modificaba vertiginosamente en el siglo XXI. Años de optimismo, de 2001, si ustedes quieren, a más o menos los 2010 por allí, quizá un poco antes, y se reconocía una gran oportunidad de inclusión, de cobertura, claro, de expansión de las posibilidades humanas para incorporarse a la formación escolar. Pero también ya se hablaba de un papel educativo relevante para los medios de comunicación y se reconocían nuevas demandas sobre la escuela. Allí las tienen ustedes y seguramente las reconocen porque una buena parte de esas demandas inspiraron estos procesos de planeación y de diseño, de evaluación en aquellos años. Ahí las tienen. Llamo su atención sobre la segunda demanda, que particularmente para la educación media superior mexicana fue muy a quienes están en condiciones de gran desventaja y llegaban por primera vez al estudio, a los estudios de bachillerato, prepararlos para una vida productiva, para participar de una buena ciudadanía. Y quizá la quinta, esta idea de mantenerse en contacto con la producción y la aplicación de nuevo conocimiento, que no se refiere solo al vínculo con las empresas, sino se refiere a esta participación en un mundo que descansa en la innovación. Bueno, y entonces, ¿qué pensábamos antes de la emergencia? Pues esto teníamos una visión compartida de la educación como derecho fundamental. Yo creo que todavía eso es relevantísimo y hay que reiterar, sobre todo, por las posibles consecuencias de exclusión temprana de tantos millones de niños, niñas y jóvenes, hay que reiterar que la educación sigue siendo un derecho humano fundamental para la vida y a lo largo de la vida. Los estados de situación nos muestran cuáles son los factores que influyen en el éxito escolar, en los aprendizajes. Tenemos el TERCE, que recomiendo mucho que lo vean, que es este examen que se hace en América Latina y que empezó a volverse más cualitativo, a pesar de que es un examen estandarizado para tercero de primaria y los últimos años de modelos, factores, y hay conexión en identificar cuáles son los factores de éxito más relevantes. Pero también ya reconocía la situación, aplicaciones, la planeación, tenía desafíos. Se refieren a los contextos, al propio sistema educativo, sus límites, y desde luego a las escuelas y sus precariedades. Las de entonces tendrán operado en esos tres niveles, contextos, sistemas y escuelas, en un esquema de gobernanza y gobernabilidad coherente, coordinado. Bueno, pues ese era el deber ser. Y en ese deber se propone la centralidad de la profesión, de que empezó a identificar antes, desde quizá que sí, que es una profesión, no es un arte, vocación, es bases y cuento. Hammond, investigadores
docente. Y se reconoce que hay un continuo en el aprendizaje. Y para ser buen maestro, a ser buen maestro se aprende. Y se aprende y reflexionando. Y con eso dio lugar a esta idea del desarrollo profesional tan crucial, poder detonar soluciones creativas y constructivas. Bueno, sabemos entonces, o se identificaron qué rasgos, qué actitudes, qué cualidades y qué aptitudes requieren los docentes del siglo XXI. Se decía con gran optimismo, se dio lugar entonces a esta idea de los estándares de desempeño, los méritos, las competencias, y se pensó que la profesión docente tendría que transformarse para lograr mayor impacto a través de mejores prácticas. ¿Impacto en qué? Bueno, en el aprendizaje de todos y todas. Yo creo que lo único que no se estimó en la medida de su impacto, ¿sí? La equidad y siguen siendo centrales a un buen ejercicio o para apreciar un buen ejercicio docente, pero las condiciones son muy diferentes entre los profesionales y en consecuencia, un solo tipo de desarrollo profesional docente para la transformación ha sido uno de los errores más relevantes. El que sigue. ¿Cómo se define este proceso? Bueno, este proceso arranca desde la formación inicial. En el caso de los profesores de superior, es una formación no normal o profesional, de que el acceso a estos esquemas de desarrollo profesional brindasen oportunidades y experiencias para mejorar la práctica, el aprendizaje y contribuir entonces a las metas de las reformas educativas escolares y del sistema. En toda América Latina y el Caribe se plantearon estos objetivos. Bajo esta premisa, muy importante definir qué quiere un país, una nación, una región de sus docentes. Muy relevante atraer a los mejores a la profesión, preparar a los futuros docentes con rigor y referencia a la práctica, relacionar las competencias con las necesidades relevantes, disponer directores del plantel, del sistema, del subsistema, con capacidad de liderar, claro, de la enseñanza y el aprendizaje, para los profesores en estos procesos de formación permanente y de reflexión colectiva. Y esto, motivar a los profesores para mejorar su desempeño. Entonces, estos son los esquemas de mérito y de compensación que funcionaron como, pues, estos esquemas de estímulo tan controversiales, tan conflictivos. Las premisas de las que hemos partido son importantes y son, seguramente siguen siendo válidas. Sí, el logro educativo de nuestros estudiantes y probablemente después de la pandemia más que antes, relaciona el ingreso económico o, si ustedes quieren, con la salida de una crisis económica sin precedentes y social también sin precedentes, como la que estamos viviendo ya en estos meses. Sí es cierto que la calidad del docente, su preparación, es un buen predictor del aprendizaje, pero no es el único. Las prácticas de alta calidad y pertinencia, brechas de aprendizaje, eso está demostrado. Las políticas docentes deben tener como propósito
asegurar que en cada aula haya un docente motivado, apoyado y competente. Esa premisa probablemente ahora entre en debate. Hay otros modos de organizarnos para atender a los jóvenes, especialmente en la media superior. Y bueno, donde la cosa ya es que caímos en las dos principales trampas del diseño y la implementación. No se llegó a la implementación por el conflicto y por las rigideces e insuficiencias de, vamos a llamar, institucionales. También los retos del diseño mostraron insuficiencias debido al peso del contexto que hicieron inviable y, como digo, indeseable estas políticas tal y como se definieron en una primera etapa. ¿Por qué? Bueno, pues porque los docentes en México son peculiares y no se pensó suficientemente en esas singularidades. Esta es evidencia del 2015 recabada por el INE y nos habla del tamaño de los profesionales de la enseñanza en educación básica y media superior, pero también nos habla de las diferencias tan relevantes entre unos y otros y al interior de cada uno de estos tipos educativos. Simplemente la parte contractual y laboral, así como las identidades, de ninguna manera se parece. Hay algunas cosas en común, bueno, sí, porque todos somos profesionales y de la enseñanza y del aprendizaje, pero tenemos enormes diferencias. La que sigue. Ahora vamos a media superior. Bueno, así está la educación media superior y esta es una circunstancia extraordinariamente difícil para un buen diseño de una oferta de desarrollo profesional docente, para la generación de una visión compartida, para el lanzamiento de un currículum similar. Y es así está este subsistema. Yo no tengo, sí tengo opinión, pero no importa mi opinión, es así. En consecuencia, la que sigue, por favor, Loris. Lo que tenemos son docentes por subsistema y adentro de cada subsistema grandes diferencias. En ese 17-18 hubo 303.285 docentes, excluyendo la prepa abierta y los CAER, que ese es otro mundo. Así está la distribución y noten ustedes que solo 10% de este enorme conjunto está en planteles autónomos. Una importantísima para dar ánimo, opciones para el desarrollo profesional y objetivos de mejora es el tipo de contratación de los docentes. Y aquí la mayor parte se encuentran contratados por horas. Algunos estudios que hemos hecho muestran, sin embargo, que estos docentes contratados por horas en un lado son docentes contratados por horas en otro lado. Y eso hace dificilísima la noción de forjar arraigo, identidad, anclaje, como en el sistema de básica. Por eso, este enorme esfuerzo, pues enorme, es realmente nacional, de formación continua o de desarrollo profesional, pero sí formación continua
en la educación media superior atendió más de la mitad de los profesores por primera vez, y es un legado importante, mal esquema a este punto, o un esquema que ya no cabe, ya no es pertinente, pero que deja una base relevante de experiencia. No me voy a detener en eso, hay estudios que muestran el tipo de impactos que sí generó. Pero bueno, como hemos venido sosteniendo, la educación impone a los docentes, dice Denise Bayan, demandas crecientes, y díganme si no es el caso, y los involucra en contextos paradójicos que complejizan y defectan su desempeño. Eso lo decía Bayant en el 2016. Imagínense en la pospandemia. Por eso hay que seguir con políticas basadas en evidencia, pero comprender que en el terreno resultan distintas al diseño formal. Por lo tanto, cualquier diseño, cualquier proceso de planeación, yo he aprendido, tiene que ser flexible, tiene que ser más contextualizado y tiene que atender demandas particulares. Ahora, estos procesos tampoco han sido congruentes con otras áreas de la política educativa. Ahí se lo dejo a ustedes de tarea para que vean cómo las contradicciones en los distintos segmentos de las componentes de una política educativa como la que hemos tenido ha generado tensiones entre los agentes, límites institucionales, enormes costos y una baja interacción con factores del contexto, rindiendo en consecuencia mucho menos de lo que se esperaba. La que sigue. Vamos a hacer este puente. En eso estábamos reformando en el 2019 las leyes, el entramado jurídico. Yo creo que bien la dirección en la que queríamos seguir adelante con el programa educacional, y estábamos con otros, con muchos, pero ningún país estaba preparado. Muy pronto, Reimers y Schleicher, desde la OCDE, coger el tamaño por región, por edad, a identificar respuestas, por cierto, y recursos en los aprendizajes alternativos. Encontraron en una gama, pero con componentes similares, de planes flexibles para la instrucción. Así le llamaron, aunque en América Latina, quienes hemos observado más de cerca, sí, yo creo que se continuó la instrucción, evidentemente, pero no igual, no para todos. Y a pesar de nuestros avances en educación a distancia, en modelos híbridos, la verdad es que resultó una escolaridad para todos, para muchos, remota y de baja intensidad. Algo que se encontró componente claro fue la definición clara de roles y expectativas de los maestros para poderles dirigir y apoyar en el aprendizaje de sus estudiantes. Y también se generaron en las mejores prácticas mecanismos de desarrollo profesional. Se recomendó ya desde marzo, finales de marzo, enfáticamente brindar apoyo profesional y acompañamiento en un marco de confianza y de aprecio a sus capacidades. Eso fue lo primero, seguido como
¿qué hallamos porque en parte, sí, muchos modos a través de nivel macro, como las mujeres por la educación, o más particulares como la que voy a compartir con ustedes. A través de estas encuestas y diagnósticos en plena pandemia, encontramos en común una enorme solidaridad de las comunidades educativas, al punto de ejemplos francamente conmovedores de profesores que fueron por sus estudiantes, que llegaron a las casas, que pusieron recados en lugares centrales de los distintos poblados y barrios. Encontramos una sensibilidad de docentes y directores. La capacidad de los profesores para adaptar programas de estudio, para generar materiales originales, para usar las múltiples, enormes cantidades de recursos, objetos, videos, en fin, para usar redes y para aprovechar la tecnología y la innovación. Todo esto no es algo de memoria, está documentado y es extraordinariamente alentador, pero también nos sugiere que aquello que llamamos competencias, estándares, indicadores, no contempló estas capacidades de los docentes de un sistema que en un momento de emergencia encontraron respuestas para la continuidad de la operación educativa. Algo de esto les voy a comentar muy rápidamente porque quiero reiterar el punto de que no hay que planear en lo general nada más. Hay que planear para las comunidades y los individuos. Ay, ma, tráemelo, te ayudo. Entonces, hicimos esta Ándale, pues, encuesta gracias. entre estudiantes y docentes. Les voy a presentar muy rápidamente algunos de los cuadros clave. En la que sigue. Nos vamos a ir rapidito acá. Miren, ¿qué recursos se usaron para mantener el aprendizaje a la distancia? Bueno, ya lo sabemos, el resto de América Latina con Internet. Las instalaciones no fueron las computadoras. Noten ustedes las diferencias. Allí tienen en las barras, en la barra suave, pintada como de rosita, están los profesores. La barra más oscura, en términos de quién tenía celular, quién tenía internet. Los alumnos no tuvieron internet. Estos son alumnos del CONALEP, pero se parece al resto de los sistemas federales. Y creo, no sé, con los estatales habría que ver, los autónomos sospechosos, pero bueno. Muy bajo acceso a computadoras y desde luego ya lo demás casi no tiene sentido. ¿Qué sigue? En esta, lo que me importa es destacar el visible esfuerzo de los docentes para mantener ese vínculo académico, esa relación tutora con sus alumnos. Una gran cantidad mantuvo contacto, pero no es un contacto tan intenso, lo cual a esta altura de, digamos, el desarrollo de los estudiantes no fue tan mala idea. Creo que los docentes, los alumnos apreciaron a los profesores, bueno, lo expresaron en la encuesta, pero no se quejaron de falta de atención. El 4% de los alumnos tuvieron atención directa, amabilidad, el respeto de los docentes
el apoyo durante la contingencia. ¿Cómo interactuaron? Pues claro, con sus teléfonos en WhatsApp, que resultó el gran universo de descubrimiento y por ti. ¿Qué sí? ¿Qué hicieron? Bueno, esto también es general para, en las encuestas aparece, igual que en el CONALEP, actividades de autoaprendizaje, tareas, y en buena medida un exceso de tareas. Los alumnos también apreciaron una baja diversificación del repertorio pedagógico. Tareas, tareas, tareas. Les habría gustado más material visual, más gráfico, videos, trabajo en equipo. Eso les habría gustado. ¿Qué sigue? Muy importante. De manera autónoma, ejerciendo sus capacidades profesionales, los docentes adaptaron los programas. Un tercio solamente estimó que podría completar los contenidos. Platicaron con sus alumnos sobre los avances y utilizaron el portafolio de evidencias para una evaluación que, por cierto, hay que decir que el 90% de los estudiantes, según datos preliminares, aprobaron el semestre, lo cual récord. La reprobación, como sabemos, es muy alta en este nivel. A pesar de los retos, los profesores se adaptaron. Más o menos un 60% dijeron que no era una complicación hacer el trabajo a distancia, pero sí manifestaron 3 consideraciones que hay que recoger muy rápidamente. Invierten más tiempo, aprecian que a los estudiantes les ha costado más trabajo y aprecian enormes carencias en la disponibilidad de equipos. Ahí está la distribución de esas respuestas. La que sigue. Bueno, los alumnos están divididos entre si aprendieron o no aprendieron. La verdad es que no están contentos con los aprendizajes. Las preguntas de control muestran que lo que más les gustó fue la producción de material apropiado por parte de sus docentes. Eso les ayudó. La que sigue, por favor. No están satisfechos con ellos mismos, con su desempeño, aunque los profesores sí, los jóvenes aprecian una falta de condiciones para el trabajo escolar en la casa muy importante y dificultades, obvio, para entender los contenidos en línea, lo cual nos habla del énfasis en la relación tutora que se requiere. El que sigue. Bueno, más rapidito. Bien, en cuanto al aprecio a la comunicación con la institución, es decir, con el plantel, adecuado, muy adecuado, pero ciertamente esta es una zona crítica y de gran oportunidad. Como de costumbre, las conexiones formales no son tan generalizadas, no son tan intensas como probablemente. ¿Qué sigue? Los chavitos y los profesores se mantienen en contacto y se mantienen cotidianamente en contacto. Eso es unidad. Esta es la que me interesa. Tanto los profesores de todos los estudiantes. En junio que se esta encuesta, profesores, cansancio.
Los estudiantes, estrés. También reportaron casos de COVID en sus familias o núcleos cercanos en una alta proporción. Estamos hablando de 14% de los estudiantes que reportaron tener cercano un caso de COVID. El que sigue, por favor. Ajá. ¿Qué piensan o han sentido? Bueno, quieren regresar a clases lo más rápido posible. Eso es muy alentador. Niños y niñas que no tenían tantas ganas de ir a la escuela, hoy quieren regresar ya, de inmediato. Pero lo van a hacer sin ganas, con presiones y en soledad, después de haber sentido una gran soledad. La que sigue. Bueno, vamos a ir cerrando. Estas circunstancias que hemos descrito nos permiten decir que los hallazgos, no solamente en México, insisto, en América Latina, por lo pronto, y en general en el planeta, hacen un reconocimiento a los docentes, porque lograron mantener el vínculo pedagógico, porque sostuvieron la continuidad, porque mostraron capacidad para adaptarse, actuaron en colectivos y formaron comunidad en la pandemia, en plena emergencia. Y bueno, cuestiones si lo podemos sostener, claro, con otros ritmos, con la debida intensidad, con la consideración que merece ir saliendo gradualmente de un confinamiento que a todos y a todas nos va a dejar cicatrices. Se han identificado entonces conocimientos, habilidades, competencias emocionales que están detrás de lo que se ha llamado las actuaciones educativas exitosas. Ese es un concepto importante, relevante, porque constituyen el registro, vamos a decirlo como coloquialmente, de lo que sí funciona, de lo que jalan. No sabíamos que iba a jalar en la emergencia. Bueno, estas actuaciones educativas exitosas, que son planes locales de comunidad de aprendizaje, empiezan a registrarse, a reconocerse y a brindarnos nuevos parámetros para estimar el éxito escolar, no solo por los aprendizajes, la parte cognitiva, sino y fundamentalmente por la parte socioemocional. La que llega a Latina, fundamental, profesorado y al personal educativo, para que tome decisiones contextualizadas y sensibles, adecuado equilibrio entre la autonomía profesional y el otorgamiento de cualquier apoyo. Aquel que refuerza la autonomía profesional y la toma de buenas decisiones en el aula. ¿Verdad que sí? ¿Cómo regresamos? Bueno, con nuevas orientaciones. Qué bueno que están haciendo su plan, porque claro, hay que tenerlo, es imprescindible. Y hoy hay que reconocer las grandes prioridades, son las mismas de antes, solo que la pandemia las desnudó y ahora la dimensión con la que vamos a enfrentar es mayor. Sí, problemas. Y la inclusión. Calidad y los límites de un sistema educativo rígido que sí hace pero después requiere formatos y evidencias y burocratiza. Sí,
la interdisciplinariedad y la intersectorialidad. Ya la escuela sola, no. Las alianzas, muchas alianzas, y ya algo que va a afectar en América Latina, en México, desde luego, que es el financiamiento. Salvaguardar el financiamiento es la parte menos romántica de todo el plan, pero es imprescindible. También hay que reconocer que sin financiamiento los límites son absolutos. ¿Qué nuevos rasgos y competencias ya veníamos discutiendo desde el 2019? Rasgos y competencias para los profesionales de la docencia. Comprensión del papel de las TIC en el mundo contemporáneo, fíjense si no, en este mundo post pandemia todavía con más razón. De la tecnología, pero con la pedagogía. Adaptación, flexibilización y contextualización del currículo. Importantísimo. Aprendizaje dialógico, pedagogías socioconstructivistas y lo que tenemos en América Latina desde hace mucho, que es la educación alternativa. Esa para las comunidades indígenas, esa para las niñas y los niños que han sido maltratados y violentados, esos para los niños y niñas migrantes. Aplicación de competencias digitales para resolver esos problemas. Otra organización y otra administración de tu propio tiempo como profesional, el aprendizaje y la orientación a la innovación. Estos son los rasgos de estos docentes que nos han sacado de una primera fase de emergencia, pero que requerimos para salir de una situación que va a durar, la que sigue. Bueno, cierro. Antonio Guterres en agosto del 2020 nos habló de lo que puede ser una catástrofe generacional. Terrible, terrible concepto. Y justo las generaciones que probablemente, más bien, no probablemente, las generaciones a las que tenemos que proteger de esta catástrofe, país, el grupo 9. Pero, ¿cómo le vamos a hacer? Tengo que conjugar nuevos verbos, contextualizar, consultar, comunicar. Y a reconocer y confiar en estos sujetos, las comunidades y los líderes educativos. Todos ustedes, todos nosotros, todas nosotras. Finalmente, quiero recomendar, a ustedes que sigamos haciéndonos preguntas, sigamos dialogando. Por primera vez creo que tenemos más preguntas que respuestas. ¿Por qué? Bueno, porque estamos enfrentando condiciones extremas en todos los órdenes de la vida social y personal y familiar y en todo el planeta. Es esta la primera vez que simultáneamente sufrimos una crisis planetaria verdaderamente global. Pero en México, en América Latina, tenemos convergencia en los propósitos. La verdad es que está muy fácil. Tenemos que rescatar esta generación, tenemos que impulsarla, tenemos que confiar en que harán un mundo bastante mejor del que están viviendo. Tenemos conocimiento y experiencias y capacidad entonces para mejorar, para generar respuestas que aumenten, y este es el propósito realmente, que mejoren los resultados de aprendizaje, que aumenten el acceso equitativo a la educación, esta que hemos de diversificar, no es nada más ir a la escuela, creo que ya ni principalmente, que fortalezcan la seguridad,
de todas y de todos los estudiantes. Ahora sí cierro con esta última laminita que solamente voy a mostrarles porque me parece muy útil. Esta es una recomendación, bueno, una síntesis de hecho en el mundo para regresar exitosamente a la escuela. Y se trata de no perder a nadie, no dejar a nadie atrás. Y creo que estas 6 cajitas que reflejan, perdón, que se desagregan en líneas de acción, ya son muy conocidas, no me voy a detener, pero las encuentro verdaderamente útiles. Es, creo, de especial interés para mis colegas, los directores y directoras de los planteles de esta importante red. Con eso, agradezco mucho su atención y, bueno, pues yo me encantaría decir que estoy a sus órdenes para preguntas. Realmente, en estos formatos, esa es la parte que lamento, no tenemos suficiente interacción, pero con esto concluyo esta conversación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Muy relevante el poder, a través de su conferencia, volver a recordar lo que en ocasiones podemos dejar de lado, que es el papel tan prioritario y relevante que tiene el docente frente a este tipo de situaciones. Sabemos cómo al final, quienes hemos tenido la fortuna de dar clases, pues estamos en esa tesitura directamente con los alumnos. Y bueno, pues el papel es fundamental. Por eso el tema de poder, en este plan de actualización del plan de desarrollo institucional del sistema, pues que siempre, igual de que no se pierda, de que al centro está el alumno, pues también está el docente haciendo una tarea fundamental y relevante, como nos compartió a lo largo de su exposición. Tenemos una serie de comentarios que nos harán favor de para poder cerrar. Muchísimas gracias, doctora. Felicidades. De parte de la Escuela Zapotlanejo, Cihuatlán, Tlajomulco, felicitan por la exposición, excelente contenido. Y tenemos algunos comentarios de parte de la maestra Luz María Santos, buena reflexión, que deseen regresar los alumnos a clase sin ganas solo por no estar en la comodidad pues, de su casa debido al confinamiento. El maestro Juan Manuel Franco, la gran mayoría de alumnos en Etzatlán prefieren estar en la escuela que en casa. Y otro comentario de parte del director de la escuela Virraica, considero que en su mayoría los estudiantes prefieren asistir a su escuela, pero debemos ser conscientes de las circunstancias. Saludos desde la preparatoria. Bien, si ustedes me indican, pasamos a las preguntas. Por favor. De parte del maestro Carlos Aguilar, ¿cuáles son los retos que enfrenta el sistema educativo mexicano ante la implementación de las reformas educativas actuales? Si quieres, leemos el bloque de preguntas. Ok. Entonces, esperamos una reacción de la doctora. De acuerdo. De igual forma, de parte del maestro Carlos Aguilar, desde su punto de vista, ¿cuál sería una estrategia eficaz y efectiva para disminuir el rezago y la deserción escolar en los planteles a nivel medio superior? ¿Cuál sería la estrategia a seguir para acortar la brecha en el uso de las TICs para la educación? ¿Por qué prefieren la escuela? Bueno, aquí hay un comentario. Porque en casa hay distracción para sus tareas, compiten en casa con los hermanos por la computadora. Si hay muchos, usan el celular y les cuesta entre 500 y 800 pesos por semana para estar al tanto y subir las tareas. Por último, les parece muy aburrido y se quedan con muchas dudas. Sí. Es cuanto de preguntas. Ok. No, muchas gracias, doctora. No sé si nos puede hacer el favor de compartir su reflexión en torno a las preguntas que nos hacen de los profesores. Claro. Esto del regreso a la escuela. Yo
quiero contarles sobre muchos debates y webinarios, porque eso también pasó, ¿verdad? Estamos discutiendo mucho en estos formatos, que ha estado muy bien. Y una de las mayores enseñanzas es que con todo y todo, la escuela importa e importa mucho. No solo porque ese es el lugar y el tiempo, el aprendizaje. Pues hace mucho tiempo, varios de los autores que se han dedicado al tema de escuelas efectivas y escuelas no organizador, es una institución importancia de tal social que ustedes vean la crisis en las que están las familias, porque no, sobre todo quienes tienen niños chiquitos. Entonces, es organizadora de una buena parte de la vida laboral. Y creo, la evidencia que es esta, y eso sí es insustituible, como es uno de los pilares de una buena formación según del vivir. Es allí donde se sigue la socialización que a todos nos es indispensable para vivir con otros y para vivir con tranquilidad interna. No me sorprende que los chicos quieran regresar. Me sorprende que los de media superior, en particular estos que hemos encuestado, tengan un gran aprecio. Y se les preguntó si, como es usual, ¿verdad? Si lo que quieren es regresar porque ahí están sus amigos. No, en realidad no. Lo que se confirma es que quieren regresar porque están sus maestros y porque aprenden. Entonces, a mí eso me parece fantástico, que los adolescentes o ansia dolor reconozcan. Aprender es relevante, que es importante y que se puede. Bueno, porque lo ligo observación de mis compañeros y compañeras. Piensan los estudiantes que sí, que se aburren, ¿no? Y tienen muchas dudas de que les sirva lo que estudian. Eso sigue siendo cierto, seguramente, pero pues la lección para nosotros, los profesionales de la educación, que ya sabíamos que tenemos que lograr que no se aburran. Tenemos que dar el tiempo lectivo, lo más, potencialidad. Tenemos que aprender con ellos y ellas, ensayar, lo vivenciar, a innovar, a compartir, en fin, hay muchas prácticas, no me voy a referir a ellas, que muestran que atraen a los estudiantes y les ayudan a descubrir sus talentos. Creo que también esa es otra dimensión indispensable. Me refiero evidentemente al desarrollo socioemocional. Hoy está al frente de las prioridades, ¿sí? Sin un apaciguamiento, sin un consuelo de profesores y de estudiantes, el aprendizaje no es posible. Así es de que
no sé si regresar, pero priorizar, como es la primera recomendación, priorizar el bienestar mental de las comunidades ahora y al regreso, me parece inexorable. Ahora, ¿cómo vamos? Sí sabemos dos cosas, también de cierto, por estudios que se han hecho al regreso de los estudiantes que han sufrido situaciones de emergencia, por ejemplo, el huracán Katrina, que generó muchos estudios de estos. O los más clásicos, que es qué pasa con los alumnos en el verano, bueno, que se van en el verano de vacaciones y al regreso. Bueno, pasa que se desaprende. Eso pasa. Hay un proceso de desaprendizaje. Aquí se ha mantenido la continuidad, pero es muy probable que pues los más afectados con el desaprendizaje sean los alumnos que ya venían con rezago o aquellos que vamos a perder si no encontramos formas flexibles para recuperarlos, porque es ese 20% que se estima que no pudo conectarse, que no pudo tener continuidad en sus actividades escolares. Entonces sabemos que se desaprende y también sabemos, por esto que acabo de comentar, que las brechas de aprendizaje se van a ensanchar. Hay toda la evidencia estadística de proyección que antes con mayores fragilidades, quienes probablemente caigan en una situación de rezago mayor y con ello salgan del sistema educativo. Pues, ¿qué tenemos que hacer? Justo reformar el sistema educativo nacional, poco a poco y gradualmente. Mi colega, el profesor Carlos Aguilar, tiene toda la razón. Son todos los aspectos del sistema educativo nacional los que hay que mirar críticamente para poder, con gradualidad, acuerdo y sensatez, modificar. No se trata de un golpe de timón que nos haga naufragar. Por el contrario, se trata de aprender, se trata de acordar y se trata de tomar buenas decisiones. Creo también que este conjunto de reformas tienen la ventaja de que hoy se reconoce, deben partir de las comunidades educativas, deben procesarse allí con un fuerte peso de el contexto de la autoridad estatal y desde luego las conexiones con lo federal, pero que o el respeto a los rasgos del contexto son parámetros para una planeación exitosa de la implementación. Lo que creo que se acabó es esa etapa de todos iguales, todos parejos, todos haciendo lo mismo. Eso se acabó en buena hora. Pues eso sería. Muchísimas gracias, doctora, por la oportunidad de poder atender estos comentarios, estas preguntas que nos hacen los maestros. Me parece que llegamos pues al término de este foro y con alguna última precisión que nos harán para poder concluir. Pero bueno, me parece sobre todo es agradecer y reconocer este tiempo, este espacio que nos brinda con las reflexiones que usted ha tenido a lo largo de todas las administraciones pasadas y el trabajo en el cual se ha involucrado por poder darle al nivel de educación media superior pues el sitio que le corresponde. Yo concluyo diciendo que me parece que es el nivel educativo más atractivo que puede existir por de los alumnos que tenemos encomendados, porque es el momento en el cual comienzan ellos a tomar
las primeras decisiones importantes y relevantes de su vida. Y en eso es que nosotros como autoridades y docentes jugamos un papel fundamental. Somos sin duda el ejemplo en muchos casos, si no es que en todo, para muchos de los alumnos. Ese referente, somos ese pilar, somos esas personas que mostramos para ellos lo que ha de venir y confían en nosotros de una manera pues inigualable, ¿no? Entonces celebro este tipo de iniciativas, de foros, a Ernesto Herrera, a César, desde la Dirección General del Sistema de Educación Superior de la Universidad de Guadalajara, y bueno, ojalá que estos trabajos, junto con estos comentarios generosos de la doctora, sirvan pues a todos los planteles para poder ponernos a la altura de estos nuevos retos que apenas están comenzando. Entonces, que nos podamos subir a esa ola de la mejor manera y brindar a nuestros alumnos encomendados pues las mejores herramientas. Muchas felicidades, doctora. Mil gracias. Bien, para finalizar la parte de comentarios, son bastantes felicitaciones para la ponente, para la doctora Silvia. Muy interesante y significativa la interpretación que nos presenta. Excelente contenido, gran material para la gestión de todos los docentes. Finalmente también, doctora, nos solicitan nos pueda compartir su presentación para tener pues presente esta información que usted nos comparte en la sesión. Sí, claro, con mucho gusto. Tiene 2 errorcitos de dedo, pero le voy a pedir a mi colega, la maestra Dolores Moreno, que les haga llegar, pues ya corregido, esos, pero lo mejor es de que con todo gusto hoy la tienen. Muchísimas gracias. A nombre de la Universidad Superior, hacemos también por su participación. Creo que ha sido una oportunidad para promover procesos de actualización, planeación, el papel del docente y la relevancia de este dentro de todos los procesos institucionales. Agradecer que nos acompañaron en sus involucrados, nos permitirá, como ya se de toda la mañana, reflexionar y construir conjunta sobre lo que queremos de la educación media superior en nuestras diferentes. Muchísimas gracias y un saludo de parte del maestro César Barna. Muchas gracias a todos y a todas, mis queridos colegas de la Universidad de Guadalajara, tan grande, tan importante, y desde luego yo creo que es una esperanza para el Estado y para el país, que tenga mucho éxito.